Laboratorio 1 Transferencia de calor. Distribución de temperatura en aletas. La transferencia de calor por convección viene dada por la ley de enfriamiento de Newton, en donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección, A(S) el área superficial, T es la temperatura superficial y T infinito es la temperatura ambiente. Para incrementar la disipación de calor, como no tenemos control sobre las temperaturas, podemos tratar de incrementar el h o el área superficial. Para añadir área sin sobredimensionar la máquina a refrigerar, se opta por añadir aletas. Para incrementar el H, se puede utilizar la convección forzada, que se explicará a continuación. En la convección natural, el fluido circula alrededor del cuerpo sin la ayuda de agentes externos. El fluido adyacente a la superficie recibe calor por convección, se calienta y disminuye su densidad, causando que suba, generando así un flujo de calor natural desde la superficie hacia el medio. En la convección forzada, un agente externo inyecta trabajo al fluido, lo que causa que se incremente su energía cinética. Cuando la velocidad del fluido se incrementa, también sube la tasa a la que extrae calor del cuerpo, es decir, se incrementa la transferencia de calor por convección. Para el ensayo del laboratorio tenemos una fuente de calor encerrada en una caja, que puede representar algún elemento que necesite refrigeración, como por ejemplo un motor o algún componente electrónico. La caja está pegada a una aleta cilíndrica de cobre. En la aleta hay 7 termocuplas separadas entre sí por una distancia de 5 centímetros. Las termocuplas están conectadas a un tester que nos indicará el voltaje. Para transformar el voltaje a diferencias de temperatura, usamos la tabla de conversión de la termocupla disponible en el laboratorio. El objetivo es determinar el H y la disipación de calor. Primero se hace el experimento para el caso de convección natural y el procedimiento se detalla a continuación. Primero se registran las condiciones ambientales. Luego se realizan 10 mediciones de voltaje en cada termocupla, separadas entre sí por un intervalo de 1 minuto. Finalmente, las mediciones de voltaje se transforman a diferencias de temperatura usando la tabla de conversión. Para la convección forzada, colocamos un ventilador a una distancia de 50 centímetros de la aleta, de forma tal que el flujo de aire sea perpendicular al eje de la aleta. Medimos la velocidad del flujo en 3 puntos arbitrarios de la aleta y finalmente repetimos el mismo procedimiento que hicimos para la convección natural. Resultados. Tenemos las velocidades promedio del flujo de aire y un gráfico cualitativo que representa la diferencia de temperatura respecto al ambiente a lo largo de la aleta. La curva roja representa convección natural, mientras que la curva azul representa la convección forzada. Podemos ver que la temperatura en la base de la aleta es menor para el caso de convección forzada que para el caso de convección natural, lo que era de esperarse. Como la aleta trabaja bajo flujo estacionario, las curvas deberían tener la misma forma, lo que no se aprecia debido a errores de medición. También se aprecia que la temperatura cae más rápidamente para el caso de convección forzada que para el caso de convección natural cuando nos acercamos a la punta de la aleta. Por último, las temperaturas son mucho menores para la convección forzada debido a que el flujo de aire disipa calor mucho más rápidamente que si estuviera quieto, es decir, en convección natural con aire estático. El H para convección natural resultó en 11,7 watts por metro cuadrado grado Kelvin y la disipación de calor en 9 watts, mientras que para la convección forzada el H resultó en 48,2 watts por metro cuadrado grado Kelvin y la disipación de calor en 11,9 watts. Podemos concluir que el H y la disipación de calor son mucho mayores para convección forzada que para convección natural, como era de esperarse por la teoría. Sin embargo, la determinación del H es bastante imprecisa, ya que en la realidad no es constante, sino que depende de la geometría de la aleta y de las condiciones del flujo de aire. Para una determinación más precisa, se requiere resolver
la conservación de masa, momentum, energía y alguna ecuación de estado del flujo de fluido, lo cual requiere conocimientos de mecánica de fluidos que se escapan al propósito de esta experiencia de laboratorio. Y finalmente, la misma aleta ayuda mucho a la disipación de calor. Lo que vemos en realidad son los efectos combinados de añadir una aleta y de forzar una convección. Con esto concluye este video. Gracias por verlo.